y que podamos allí como discutir un poco las ideas alrededor de esto que es el pensamiento computacional y más allá de qué es el pensamiento computacional, cómo hacerlo operativo en las aulas de clases de matemáticas y de ciencias. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy como revisando un poco el pensamiento computacional o enmarcándolo en las clases de matemáticas y de ciencias y las ideas que vamos a discutir, que vamos a poner acá en circulación, pues muchas de ellas se derivan del documento de posición denominado Integración del Pensamiento Computacional en Educación Primaria y Secundaria, un documento que está disponible en la web, pues pueden buscarlo, explorarlo, revisar las ideas que aquí se ponen en discusión. Y bueno, digamos que nos vamos a centrar más específicamente en lo que tiene que ver, primero que todo, con que allí se identifica que existen algunas visiones estereotipadas de lo que es el pensamiento computacional. ¿A qué me refiero con esto? Pues cuando nosotros pensamos, valga la redundancia, en pensamiento computacional, usualmente lo que se viene a la mente es las ciencias de la computación, la programación, el desarrollo de software y por lo tanto las clases de informática. ¿Cierto? Entonces, parece ser que hay una serie de sesgos que limitan el pensamiento computacional a las clases de informática y no necesariamente permiten que éste se desarrolle en otras disciplinas como las matemáticas, las ciencias o incluso pues lo que tiene que ver con las ciencias sociales y las artes. Eh, Esto pasa porque digamos que en la literatura conviven distintas definiciones de lo que es el pensamiento computacional y aunque estas pueden variar en función de cuáles son los objetivos o cuáles son los lugares desde los cuales se quieren definir, uno podría establecer al menos una serie de ideas generales como consenso de lo que es. Y uno podría pensar que es un conjunto de habilidades y prácticas que permiten resolver problemas complejos en diferentes disciplinas en el marco de un mundo que está cada vez más permeado por la computación. Digamos que en ese contexto, en ese sentido, existen algunas alternativas para desarrollar, para fomentar el pensamiento computacional a lo largo de todo el sistema escolar, en los diferentes niveles de escolaridad. Más particularmente, en las clases de matemáticas y de ciencias, se categorizan cuatro tipos de prácticas del pensamiento computacional, entre las cuales el día de hoy, en este espacio de discusión, nosotros nos vamos a enfocar en la que se denomina modelación y simulación computacional. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de modelación y simulación computacional, hay algunos elementos que podríamos tener en cuenta. Primero, podríamos pensar en que son simplificaciones de la realidad. Cuando hablamos de simplificaciones de la realidad, esto nos permite como no necesariamente enfocarnos en todas las variables que están en juego en un fenómeno físico, en un fenómeno natural en general, ignorando algunos elementos para poder centrarse en lo que tiene que ver con el interés formativo tanto de estudiantes como de profesores. Y eso permite entonces que las modelaciones, las simulaciones computacionales, pues brinden conceptos más accesibles que ayuden a los estudiantes a la comprensión, no solo de los conceptos específicos que se intentan enseñar, ya sea desde el currículo o a desarrollar las competencias claves que están allí como en la planeación de clase del profesor, sino a comprender los fenómenos naturales desde sus elementos constitutivos más básicos hasta el fenómeno real que tiene todas las variables en juego que pues, al final configura la realidad. ¿Sí? Entonces, eso lo que nos permite con estas simulaciones, lo que nos permiten es como mostrar unas representaciones de un fenómeno que no necesariamente son estáticas, unas representaciones de fenómenos que posibilitan que el estudiante, de hecho, pues como vaya variando las cuestiones que pasan allí, vaya haciéndose preguntas y con el mismo modelo vaya respondiendo. En la conferencia del día de hoy vamos a hablar de dos claves, como lo hemos denominado. Esas dos claves tienen que ver con utilizar los modelos y simulaciones que ya existen y la otra sería diseñar y construir modelos propios. Vamos a ver que son dos prácticas diferentes, dos prácticas que si bien comparten muchos de los asuntos que se enmarcan en el pensamiento computacional, también hay algunas prácticas allí que van tomando como caminos distintos.
En ese sentido, el día de hoy, Diana va a pensar mostrándonos como toda esa potencia que tienen los modelos y simulaciones existentes, en el caso particular de PET, y entonces, Diana, te damos la palabra para escuchar. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, pues sabemos que hay un montón de simulaciones en Internet que te podrían servir para este mismo fin. Pero pues unas de estas son las de FED. Así que les voy a presentar específicamente de las simulaciones en las cuales ya trabajo. Y pues tiene sus ventajas, ¿no? FED en específico crea simulaciones para el aprendizaje de las ciencias y de las matemáticas. Es un proyecto fundado por un premio Nobel, Carl Wieman, desde el 2002, entonces ya tenemos más de 20 años creando simulaciones y pues estamos muy comprometidos con un diseño de simulaciones de alta calidad y que sean bastante accesibles. Estas herramientas incluso funcionan en celulares. Así que tenemos más de 160 simulaciones, funcionan en celulares, tabletas, computadoras, todo lo que les voy a presentar es completamente gratis y está disponible en español, así como en otros múltiples idiomas. Pueden descargarse y usarse sin la necesidad del internet, si es que la conectividad es un problema en tu aula, y todo el diseño de las simulaciones está basado en la investigación, desde los colores que utilizamos, el tamaño, las representaciones. Como bien lo decía Daniel, pues todo esto del pensamiento computacional y el utilizar las simulaciones tiene que ver con que los estudiantes puedan modelar. Entonces, nosotros ya hemos creado una representación para que los estudiantes construyan esos modelos, pues basados en investigaciones educativas arduas, asegurándonos que construyan modelos pues cercanos a los de los científicos y sin errores conceptuales. Si nunca habías visto una simulación, pues es como la que te presento en esta pequeña imagen. Representan fenómenos simplificados para ser atendidos por los estudiantes eh, interactivos. Nos vamos a la siguiente diapositiva, Daniel. Entonces, ¿por qué usar las simulaciones? Tiene que ver con el desarrollo de la comprensión de los conceptos a profundidad y también el acompañamiento para desarrollar habilidades de índole científica. Entonces, las simulaciones son poderosas herramientas para el aprendizaje, pues con ellas se puede interactuar con fenómenos en específicos. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí una de circuitos en un entorno virtual. Permite profundizar en la comprensión de conceptos matemáticos y científicos con algo completamente interactivo. Cada uno de los controles que tiene la simulación representa variables del fenómeno y el estudiante puede manipularlas a placer e inmediatamente ver el efecto de esa manipulación, ayudándolo a conectar relaciones entre variables, a crear explicaciones y poco a poco esas explicaciones se van construyendo en modelos que les ayuden también a predecir qué podría pasar. Gracias. Entonces, es esta interactividad y apropiación que tienen los estudiantes de esta herramienta es el que también va acompañado con el desarrollo de habilidades. Así que tenemos estudiantes que se apoderan de estas herramientas, generando autonomía y agencia estudiantil. Entonces, considerando que puede haber en el público personas que no conozcan las simulaciones, pues vamos a ver un ejemplo. Le podemos dar clic ahí. Daniel, ¿me acompañas? Este es el sitio web de FED y aquí está la simulación de las que les hablaba. Dale clic en ese play y así como lo está haciendo Daniel, lo hacen ustedes, lo hacen sus estudiantes. Completamente gratis, accesible desde el sitio web. Le brindas estos links a tus estudiantes y ellos ya pueden entrar al ambiente virtual. Démosle clic aquí, Daniel. ¿Me ayudas construyendo un circuito? Una bombilla, una pilita, dos cables y esos cables conectados al foco, a la bombilla. Muy bien. Entonces, esta forma de representar el circuito eléctrico es un modelo simplificado y enriquecido para que los estudiantes profundicen en el tema de circuitos. ¿Por qué simplificado? Bueno, pues parecen caricaturas, hay muchos elementos que no están siendo considerados para esta representación, entonces hace fácil que los estudiantes los modifiquen y nos centremos en las representaciones que son importantes para los niveles a los que esta simulación va dirigida, ¿no? Que es desde primaria hasta niveles básicos de universidad. Entonces, si bien no es un circuito que le pueda servir a alguien
clases avanzadas de electricidad, sí es una herramienta que apoya el aprendizaje profundo de los conceptos básicos. Y por otro lado, enriquecido porque puedes ver lo que no puedes ver en circuitos reales, ¿no? Aquí vemos estas cositas azules que están representando cargas que se están moviendo a través del circuito. ¿Puedes, Daniel, seleccionar la pila, por favor? Ándale. Y en la parte de abajo aumentar el voltaje. Y pues conforme Daniel va aumentando el voltaje, estamos viendo cómo estas partículas verdes, estos electrones que están representándose realmente, se están moviendo muchísimo más rápido. Entonces, ayuda a los estudiantes a construir definiciones de, por ejemplo, en este caso, corriente eléctrica, a ver las relaciones entre variables. Al aumentar el voltaje, aumenta la corriente, aumenta el brillo del foco y si se trata de manera adecuada por parte de los profesores hasta llegar a los modelos matemáticos. Ahí tenemos los números del voltaje, allá tenemos un amperímetro, Daniel lo puede sacar de la cajita del amperímetro. A la derecha, ándale, ahí mero está. Y tomar las mediciones y encontrar ahora sí la relación que existen entre el voltaje, la corriente, con un manejo matemático de este fenómeno. Muchas gracias, Daniel. Podemos volver. Entonces, este es el ejemplo de una de las simulaciones que tenemos. Ahora, para realmente sacar el potencial de estas herramientas, no basta llevar tecnología a nuestro salón de clases. Esto es pues, ¿verdad? En todas las prácticas que están relacionadas con el STEM, la tecnología no es suficiente, la tecnología es solo una herramienta. Realmente lo más importante es, nos vemos en la siguiente diapositiva, el diseño de la actividad, en este caso, empujándola a que se desarrolle el pensamiento computacional y el rol del docente, la facilitación, lo que el docente hace en el salón de clases para darle esta agencia a los estudiantes, esta responsabilidad para que el proceso se centre en ellos y pues ellos puedan desde apropiarse de la herramienta que están utilizando, de la metodología que van a seguir y de la responsabilidad de construir el conocimiento. Estamos enfocados en un aprendizaje activo, donde los estudiantes dejan de ser receptores y ahora son los responsables de la creación del conocimiento a través de diferentes prácticas que se fomentan pues, con el diseño de nuestra actividad. ¿Nos seguimos, Daniel? Y para mostrarles un ejemplo de cómo esta simulación FET es utilizada para explicar, construir y pues pasar por este proceso que desarrolla habilidades como el pensamiento computacional, vamos a darles un ejercicio. Vamos a usar la simulación Construye un átomo. Y les vamos a dar 2 minutitos para que jueguen con esa simulación. Se las acabo de colocar en el chat. Y ponemos cronómetro. Daniel. 2 minutitos para que jueguen libremente con esta simulación. Para la persona que acaba de llegar. Juega con esta simulación de Construye un átomo por 2 minutos. Si quieres, Daniel, tú también juega con esta simulación.
Pues nuestro tiempo se ha terminado. Entonces, a esta parte nosotros le llamamos juego libre, juego abierto, en el cual los estudiantes sin ninguna instrucción solo agarran la simulación y la empiezan a jugar. Escríbenos en el chat de qué trata esta simulación, qué te llamó la atención de esta simulación. Daniel, ¿le puedes dar a la siguiente página? O si quieres levantar tu manita y platicarnos de esta experiencia de haber jugado con una simulación. Washington. Bueno, la simulación de crear un átomo es justamente un precioso juego para permitir que los estudiantes exploren y desarrollen su visión sobre qué es la interpretación que ellos tienen sobre el átomo, y a partir de ese juego, esa interacción con el simulador y con los compañeros, poder llegar a interpretar de forma más estructurada cómo comprendemos nosotros, desde el punto de vista científico, la, la forma en que la naturaleza se organiza, ¿no? Entonces, de ahí creo que lo primero que aparece es, bueno, tenemos una primera pestaña en la cual podemos organizar los componentes del átomo, componentes básicos. Tenemos relacionado después, junto con la misma pestaña, la tabla de elementos químicos, para que el estudiante pueda acompañar la conformación del átomo y la representación en la tabla de elementos químicos. Asociarlo con una propiedad física que es la carga eléctrica, la carga total, la carga neta del sistema, para identificar la neutralidad atómica, lo que es un ion, o cómo ionizar un átomo, ¿no? Y después la relación del número másico, para entender si eso se relaciona o con el número de protones, o con el número de neutrones, o con la masa total. Y además permite identificar otra característica más, que es la de estabilidad de los átomos. Existen átomos que son estables y átomos que no son inestables, que son inestables. Esa es la primera pestaña, ¿no? La segunda se relaciona más con representar eso de forma química, nomenclatura química. Y la tercera pestaña nos permite jugar creando nuestros propios átomos. Excelente, muchísimas gracias, Washington. Un profesor la abre y se le ocurren tantas cosas que puede hacer con la simulación. Y luego nuestro trabajo como profesores es cómo hacer que los estudiantes descubran esas cosas interactuando con la simulación. Entonces, nos pasamos a la siguiente diapositiva, Daniel. Y ese es un ejemplo de cómo PET lo hace. A través de retos, de desafíos. De nuevo, no te damos instrucciones de cómo usar la simulación. Eso es parte del proceso que debe hacer el estudiante, parte de su libertad y parte del desarrollo de habilidades, ¿no? El tener una herramienta y tú mismo ingeniarte estrategias para utilizarla y resolver de manera eficiente cada uno de los retos, es una habilidad que queremos que los estudiantes desarrollen. Es muy posible que en los primeros retos todo lo hagan al tanteo, pero con una cierta cantidad de retos, pues entonces tienen que hacer estrategias más eficientes, más simplificadas y que van a ir dándoles forma de encontrar, de interpretar lo que están haciendo a través de la simulación. Entonces, fíjate cómo el reto 1 es construir un átomo de carbono. Entonces, ellos mueven la simulación, juegan con lo que gusten. Y el segundo reto ya es más específico y en este caso yo estoy usando la negrita para introducir terminología. Un átomo neutro de berilio. Entonces ya tienen que identificar en la simulación dónde se les da esa información de que es un berilio, de que es neutro, a recolectar datos, ¿no? Porque vean cómo la pregunta dice cuántos protones, neutrones y electrones. Entonces, de alguna manera, ahorita se les está dando la libertad de que ellos registren estos números en la forma que ellos deseen. Y al pedirles que compartan esta información con otros compañeros, algunas pueden ser intercambiándose la libreta, otros tienen que ser verbales, entonces también tienen que encontrar formas de registrar esta información que les sean útil para cuando tengan que comunicarla de manera oral, pero también útil cuando tengan que compartirla de manera escrita. Así que eso les va forzando un poco a que le den forma a sus registros de sus datos.
En la tercera pregunta, yo te invito a que si los estés intentando, ya se habla de estable del oxígeno, en el 4 de un ion negativo. Todas estas palabras en negrita es terminología propia del tema que se está abordando y que se maneja la simulación, las presenta ahí el nombrezote. Así que otro ejercicio que tú puedes hacer es que los estudiantes escriban en sus propias palabras qué significa neutro, qué significa estable, qué significa ion, y pues todo este proceso es una modelación. Es una modelación científica, el construir modelos, que es un modelo en ciencias, pues pues es una construcción teórica que ayuda a explicar un fenómeno y a predecir. Y con esta actividad uno puede concluir, ¿no? El hacer ejercicios que predigan, que puedes irte más allá de la simulación, porque alguien me preguntaba de los niveles de energía, pues la simulación no los maneja, pero puedes irte más allá, el ser capaz de salirte de esta representación que tiene y extrapolarlo, es una habilidad muy poderosa que se puede desarrollar con esta herramienta, eh, y el aplicarlo en otros contextos. Nos pasamos a la siguiente diapositiva. Mira, ya tenemos a una persona que construyó un átomo, 6 protones y 6 electrones para ser eléctricamente neutro. Perfecto. Y eso es algo, podemos generalizar esto, ¿no? Igual cantidad. Uy, me está tapando el propio chat. Allá. Una cantidad igual o mayor de neutrones. Perfecto. Entonces, varias conclusiones se pueden sacar de esta simulación para que los estudiantes pues, puedan sintetizar su conocimiento, y qué conclusiones pueden dar. Por ejemplo, el preguntarles cuál es la forma matemática para obtener un átomo neutro, cuál es la fórmula matemática para obtener el número másico, cuál es el rol del protón, cuál es el rol del neutrón, el electrón, en qué posición están dentro del átomo. Son algunas de las cosas que podemos decir a los estudiantes que pues que construyan, ¿no? En base a la experiencia que lograron con la simulación. Puedes continuar, Daniel. Entonces, eso es cuando utilizan simulaciones que ya están construidas, que tienen la ventaja de que los modelos representados, pues fueron construidos, en el caso de FET, por expertos en investigación educativa y en ciencias. Ahora, Daniel nos va a hablar de la siguiente. Perfecto, muchas gracias, Diana. Cuéntenme si me están escuchando bien, que acabo de hacer un cambio en el micrófono para ver si mejora la calidad del audio. Yo te escucho mejor. Se escucha Ok, mejor. Se escucha mejor. listo, les agradezco allí por confirmarlo. Entonces, bueno, como mencionaba Diana, ella nos muestra con base en su trabajo en FED, con base en un ejemplo concreto que pues es bastante potente, cómo puede utilizarse en el aula digamos, simulaciones que ya están listas, simulaciones que ya funcionan. Y ahora vamos a revisar qué pasa cuando estudiantes y profesores construyen simulaciones computacionales. Entonces, eso va a tener una serie de implicaciones, ¿cierto? Digamos que la primera implicación va a ser, tanto para los estudiantes como para los profesores, tomar decisiones tecnológicas. Cuando hablamos de decisiones tecnológicas es, bueno, ¿qué plataforma vamos a usar? ¿En qué nivel de formación estamos? Si estamos en nivel de formación de educación básica y media, pues utilizamos plataformas que estén acorde a ellos. Si estamos en niveles avanzados de educación superior, pues quizás podríamos utilizar métodos más sofisticados de programación para construir las simulaciones. Pero aparte de esas decisiones tecnológicas, también es importante tomar decisiones metodológicas de qué manera se va a construir esa simulación. Vamos a hacerlo en equipos, vamos a hacerlo con base a un problema específico o vamos a hacerlo con base a un concepto que se quiere simular. Digamos que todo eso va a ir circulando y va entonces a generar como cuestiones específicas en las cuales la construcción de una simulación computacional puede variar bastante de un contexto a otro en función de cuáles sean las condiciones específicas de cada docente y sus estudiantes. Y finalmente, pues es importante tomar decisiones conceptuales para revisar cuáles son esos elementos en los cuales valdría más la pena construir de verdad una simulación y que no genere más carga cognitiva de lo que ya
el concepto como tal, el concepto en sí mismo, pues está generando. La idea es que la construcción de la simulación antes alivie un poco, alivie de cierta manera esa carga cognitiva en la construcción de conceptos, en el desarrollo de conocimiento. Entonces, algunas de las razones que motivan esta construcción de simulaciones computacionales es, primero que todo, pues comprender mejor un fenómeno, lo que acabo de mencionar de, bueno, vamos a intentar bajar un poco la carga cognitiva para así comprender mejor qué es lo que está pasando y cuáles son esas variables que están interviniendo en un fenómeno físico, en un fenómeno natural o incluso en un fenómeno matemático, probar hipótesis, falsear hipótesis o incluso pues comunicar ideas y principios de manera dinámica e interactiva. Esto allí pues va a ser importante porque es una de las cuestiones que hace que se reconozcan como esas grandes características de las simulaciones computacionales. Entonces, otra de las cuestiones que tienen la construcción de simulaciones es que yo puedo construir una simulación desde cero o yo incluso podría partir de una simulación existente. Por ejemplo, Diana nos mostraba una simulación en la cual nada más tenemos dos órbitas en esta construcción del átomo. Bueno, entonces, dependiendo del nivel educativo en el que esté, dependiendo de cuáles sean mis objetivos en los cursos en los cuales estables, valdría la pena construir un nuevo simulador que tenga más órbitas. Esas son preguntas que uno puede comenzar a hacerse y de hecho podría entonces comenzar inspirándose de modelos que ya existen, ampliarlos para que tomen en cuenta más cuestiones y en función de eso, pues como ir profundizando en la comprensión de las temáticas que se están enseñando. Aparte de eso, pues cuando se están construyendo estas simulaciones, es importante que tanto estudiantes como profesores pues definan cuáles van a ser sus límites. Un ejemplo claro, y vuelvo a la presentación de Diana, pues ellos definieron desde FED que son expertos y con mucha trayectoria en la temática. Bueno, el límite uno de los límites de esta simulación va a ser que tengamos dos órbitas nada más, porque con dos órbitas podemos ilustrar lo que queremos ilustrar para la construcción de un átomo y hasta allí valdría como la pena desarrollarlo. Y entonces allí es donde comienzan a tomarse decisiones de qué es lo que se debe incluir, qué se puede ignorar también y en función de eso conceptualizar cuáles son los comportamientos y propiedades de las decisiones que se tomaron, de los elementos que se incluyeron en el modelo a simular. En ocasiones, entonces, esto puede ser a través de programación convencional, entonces hay distintos lenguajes, que puede ser Python, que puede ser no sé qué, que C++, entre otros asuntos, y eso, digamos que suele suceder, al menos en Latinoamérica, suele suceder más en el nivel de educación superior, en educación universitaria, pero en otros casos, entonces, lo que suele pasar es que uno puede construir modelos a través de manipular herramientas gráficas y darle reglas a esas herramientas gráficas e incluso pues generando estos primeros elementos de la programación que se denominan programación por bloques. Listo, profes. Entonces, hasta este momento quizás parezca un poco abstracto aún la temática de, bueno, cómo se construyen simulaciones, porque acá si bien hay como algunas orientaciones a tener en cuenta, no se tienen ejemplos concretos. Esos ejemplos los tenemos y es en lo que vamos como a profundizar en esta parte de la conversación que estamos teniendo. Entonces, primero que todo, pues como mostrarles o compartirles que existen una serie de recursos educativos abiertos construidos específicamente para el fomento del pensamiento computacional, tanto en educación básica, primaria como en educación secundaria. Andrés nos acaba de compartir el enlace en el chat y los que así lo deseen, pues acá también en el QR está hipervinculado. Y entonces allí hay al menos 6 recursos para educación primaria, 6 recursos para educación secundaria que, como mencionaba, tienen como objetivo fomentar el pensamiento computacional a través de diferentes disciplinas en la educación primaria y en la educación secundaria. Estos recursos, pues algunos son recursos desconectados, con ello me refiero a que no se hace uso de tecnología para nada, simplemente se pueden hacer en la clase con papel, con lápiz, pero también hay otros que sí hacen uso de tecnología y más particularmente uno de ellos se enfoca en la construcción una simulación computacional como de las cuales
como de las que hemos venido conversando hasta este momento. Y este es uno de los recursos que está pensado para secundaria, es un recurso que está denominado como la ley de los grandes números, es un recurso que voy a compartir en este momento en la pantalla. Andrés también nos envió el enlace, permítame un momento, lo pongo aquí. Y bueno, entonces este es el sitio web de CREA, ¿cierto? Ya tienen el enlace, ustedes acá pueden introducir el término de búsqueda como pensamiento computacional y allí tendrán acceso a todos los recursos de pensamiento computacional a los cuales se dispone allí. Y bueno, este es como el paquete de medios de pensamiento computacional que hay para secundaria, es el ejemplo que revisaremos. Estos recursos están el recurso como tal, en este caso nosotros vamos a revisar el que se llama la ley de los grandes números y están acompañados de un video en el cual se generan como una serie de orientaciones como, profe, si vas a utilizar este recurso, te recomendamos que tengas en cuenta este punto y este punto. Como allí unas orientaciones para los profesores que quieran usarlos. De igual manera, pues allí se hace énfasis en que son recursos educativos abiertos y por la misma naturaleza de un recurso educativo abierto, eh, ustedes como profes en su contexto pueden modificarlos, pueden tomar lo que de allí valga la pena, lo que consideren que es más importante y más relevante para sus clases y lo que no, pues simplemente podrían no tomarlo. Los recursos están acá pues en PDF, los pueden también descargar y trabajarlos en impresos si así lo desean. Y dentro de los recursos, pues también están embebidos o hipervinculados como todos los enlaces web que se vinculan a cada uno de ellos. Entonces, este recurso en particular utiliza una herramienta que quizás muchos de ustedes conocen. Los invito a que los que así lo conozcan, pues pongan en el chat si de pronto han escuchado mencionar o si han trabajado con Scratch. Por acá comienza el profesor Washington, nos dice que sí. Hay, bueno, de pronto hay otros, Scratch para robótica, nos dice el profesor Gilmar René, la profesora Eliana nos dice que no, allí hay como, van como surgiendo distintas cuestiones, hay algunos que sí, algunos que no, y está muy bien. Scratch básicamente lo que es un proyecto. Es un proyecto en el cual se busca introducir a la creación de programas a estudiantes desde la educación básica, desde los primeros niveles de escolaridad hasta la educación media e incluso pues dependiendo de cómo se use algunos niveles en educación superior podría pensarse, ¿cierto? Entonces Scratch se ve de esta manera, pues uno en Scratch puede construir un montón de programas y en particular en este recurso educativo de la ley de los grandes números, lo que se espera es que los estudiantes al final de todo el proceso con el recurso sean capaces de construir una simulación como la que se presenta en pantalla. Esta simulación es algo bastante simple. Lo que busca mostrar es cómo funciona la ley de los grandes números, pues como quizás muchos ya saben, la ley de los grandes números en matemáticas, de lo que nos habla es de un principio de probabilidad que establece que si yo repito un experimento aleatorio, pues la cantidad suficientemente grande de veces, lo que va a suceder es que la frecuencia relativa con la que ocurre un suceso va a ser, va a acercarse o va a tender a la probabilidad de que ese suceso ocurra. En este caso, eso se ilustra en el lanzamiento de una moneda, ¿cierto? El lanzamiento de una moneda cuando uno está allí jugando cara y sello, lo llamamos acá en Colombia, en algunos otros lugares he escuchado que lo llaman cara o cruz, ¿cierto? Entonces está como cara y sello, cara o cruz. Entonces acá vamos a reiniciar esta simulación. Básicamente lo que sucede es que yo comienzo y lo que hace esto es simular el lanzamiento de una moneda. Sale cara, entonces acá el simulador nos muestra que ha salido cara una vez y que por lo tanto el porcentaje de veces que sale cara es 1 en este experimento, o sea 100%, y el porcentaje de veces que sale sello sería 0%. Entonces yo puedo continuar haciéndolo muchas veces dándole clic y clic y clic a la banderita verde. Por ejemplo, en este caso ya lo he hecho 8 veces y lo que está pasando es que aparece cara 5 veces y sello 3 veces, por lo tanto, en este experimento, el porcentaje de veces que sale cara es el 62%, 62.5%, y el porcentaje de veces que sale sello es el 37%. Ahora bien, como la ley de los grandes números
tiene que ver con una cantidad suficientemente grande de veces. En esta simulación en específico, el estudiante lo que hizo fue, bueno, vamos a agregarle un turbo, así lo denominó, y en ese turbo, pues yo en vez de tener que estar dándole clic y clic y clic a la banderita verde, pues lo que puedo decirle es, ¿cuántas veces quiere lanzar usted la moneda para que usted no se desgaste dándole clic? Y vamos a ver si es verdad que la ley de los grandes números se cumple. Entonces uno le puede decir, bueno, por favor, lance la moneda 200 veces. Entonces es un simulador que aparte de eso, pues aparte de todo, permite interactuar con la persona que lo está revisando. Entonces le da clic y allí pues está tirando la moneda 200 veces de manera automática. Y bueno, entonces acá teníamos los 8 tiros o los 8 giros que hicimos inicialmente, más los 200 giros que le pedimos con el, entre comillas, turbo. Allí entonces lo que revisamos es que salió cara 109 veces, salió sello 99 veces, y en términos de porcentajes, vemos que el porcentaje de veces que sale cara es, en este experimento es 52% y aproximadamente 52%, y sello sería 47% aproximadamente. En ese sentido, pues vemos que mientras más grande el número, se va acercando a esa probabilidad que sabemos que cuando una moneda pues no tiene nada raro, es una moneda que está en condiciones ideales, pues la probabilidad de que salga cara o de que salga cruz o sello pues va a ser 50-50. Entonces acá pues podemos hacerlo 300 veces, 1000 veces, un montón de veces. ¿Qué es interesante aparte de esto en Scratch? Que, bueno, ¿qué haría? Este es como les menciono, una simulación que un estudiante construye, pero aparte, luego de que la construye, el estudiante va a publicar esa simulación y uno puede ver qué es lo que hay dentro de la simulación. Fíjense que yo le di clic donde decía ver dentro y yo puedo entonces revisar cómo está construida la simulación, ¿cierto? Esta persona que creó la simulación, cómo lo hizo, qué tuvo en cuenta. Entonces, allí la simulación deja de ser una caja negra y permite entonces interactuar no solo con la conceptualización que hay allí, que permite como develar en términos de la ley de los grandes números, sino revisar, bueno, cómo construyó esta persona la simulación, cómo esto podría inspirarme a mí para construir algo similar o para desarrollar una solución a un problema que sea diferente, pero que tenga características y digamos allí iguales, ¿cierto? Entonces, Scratch es, como les mencionaba, programación por bloques, ¿sí? Básicamente acá los estudiantes no tienen que saber scripts de programación en específico, sino lo que tienen que saber es como la lógica de construir una solución paso a paso y poder enseñarle a la computadora qué es lo que ellos quieren de ella. Sí, en este caso, entonces, el estudiante lo que hace es programar cada uno de los objetos que tiene la simulación. Entonces, esta simulación en particular tiene 3 objetos que están acá. Cada uno tiene como su programación en específica. Está la moneda en particular, que entonces uno le dice, el estudiante le dice repita 10 veces y que vaya al siguiente disfraz, que el siguiente disfraz los disfraces son cara o sello. Y bueno, ya pues les habla, él comienza a establecer cuál sería la forma más eficiente de que muestre lo que quiere mostrar. Entonces lo lleva al lenguaje de la computadora, elige un número al azar entre 0 y 1. Entonces si pasa que gira y da igual a 0, entonces que lo ponga en el disfraz 1 y cambie a cara en 1. Entonces yo puedo pues cambiar allí estableciendo diferentes variables en la programación. Y en cambio, si pasa lo que girar sea igual a 1, entonces va a llevar a sello y allí entonces va a fijar también como algunos elementos de las variables que sería lo que nos permite comprender el porcentaje de veces que sale cara, el porcentaje de veces que sale sello y la cantidad de giros que se dan en total y la cantidad de veces que sale cara y la cantidad de veces que sale sello. Algo pues que fíjense, no tiene una complejidad muy alta en términos de comparándolo con lo que tiene que ver con el desarrollo de un script de programación amplio, sino que en este caso se puede hacer por bloques y usualmente pues estos recursos están pensados para desarrollarse en equipos de trabajo como proyectos que van más allá de una sola clase y que lo que intentan es, más que programar esto, porque la tarea es programarlo, lo que intentan es, bueno, vamos a comprender el fenómeno a través de la programación y de paso pues vamos a revisar
eso cómo nos puede llevar a aprender otros asuntos que tienen que ver como con esa naturaleza del pensamiento computacional. Sí, como les mencionaba, pues estos recursos allí lo que buscan es, bueno, ya muchos sabrán usar Scratch. Scratch es algo que lleva muchos años y que incluso desde la misma plataforma, pues ellos generan tutoriales, generan cursos para usar Scratch, pero lo que se busca acá es, bueno, ¿cómo hacemos que esto a nivel educativo lo podamos llevar a otro nivel? A partir de, bueno, cómo generamos preguntas que sean preguntas que de verdad posibiliten el conocimiento en los estudiantes y que posibiliten que lleguen a otros conceptos que uno como docente buscaría allí. Bueno, acá está pues como todo el recurso, yo los invito a que lo revisen, no solo este, sino pues como los adicionales, entonces como allí el paquetico de ambos. ¿Sí? Acá pues esto, permítame un momento, vuelvo por acá a compartir y veo hay una mano levantada, no sé si podemos ir respondiendo preguntas o terminamos la intervención y luego eh, ya generamos las preguntas. Voy a generar algunas reflexiones de cierre y ya allí entonces vamos a recibir como las preguntas y la conversación que tengamos. Entonces, digamos que lo que revisamos el día de hoy fue básicamente como, bueno, las dos claves que miramos, la primera es el uso de simulaciones que ya están construidas y la segunda es la construcción de simulaciones, nos brindan posibilidades diferentes para favorecer el pensamiento computacional en clases de matemáticas y de ciencias en diferentes contextos. Eso va a depender de qué, de la capacidad instalada tanto de la institución, pero como de las habilidades de tanto de profesor como de estudiantes y entonces en esencia mucho del contexto. Y finalmente, esto va a plantear una progresión en la aproximación conceptual a lo que es el pensamiento computacional desde la clase de matemáticas y de ciencias, porque perfectamente esto no es no son excluyentes entre sí, sino que uno puede comenzar desde, bueno, vamos a revisar cómo es una simulación, vamos a sacarle todo el provecho a una simulación, como ya nos enseñaba Diana, y a partir de eso, cómo podemos entonces desarrollar nuestras propias simulaciones, si es que así es pertinente, ¿cierto? Porque tampoco es una obligación, simplemente es como en algunos contextos es pertinente, en otros quizás no tanto porque puede aumentar la carga cognitiva que de esto se genera en los estudiantes, ¿sí? Entonces, estas eran como las ideas que deseábamos compartir con ustedes. Les agradecemos mucho la atención. Allí les ponemos nuestros correos electrónicos en caso de que deseen ponerse en contactos con nosotros y también la referencia en la cual basamos nuestra aproximación conceptual respecto a las simulaciones computacionales en el pensamiento computacional el día de hoy. En ese sentido, pues abrimos el espacio para el diálogo, para compartir ya entre todos. Entonces, agradecerles de nuevo. Muchas gracias a ti, Daniel y Diana, por compartir esas experiencias, esos ejercicios. Creo que son importantes y reveladores las apuestas que están planteando allí. ¿Me escuchan bien? Qué pena, es que también hice cambio de micrófono. Sí, se Listo. escucha bien. Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces, a mí me parece muy potente lo que han presentado los dos colegas porque muchas veces hacemos demasiadas cosas en el aula y no vemos todo el potencial que tienen. Acá, por ejemplo, los colegas que ya estaban usando Scratch pueden ver también cómo sacar un poco más provecho a ese recurso, ir a un segundo nivel, pero si apenas vamos a iniciar, para quienes de pronto no conocen mucho, también hay unas experiencias concretas que se mencionaban desde el usar ya recursos construidos. Les damos la palabra a todos los que quieran participar, ideas, sugerencias, cuéntenos qué están haciendo en sus aulas, qué están haciendo cercanos a estos elementos, o si quieren empezar a desarrollar cosas, coméntenos también para mirar cómo podemos cómo contribuirle, darle sugerencias y demás. En ese orden, entonces le damos la palabra a María Isabel Cárdenas, que ya tiene la mano levantada desde hace rato. Esperamos que haya apuntado la pregunta y que no se le olvide. No, no se me ha olvidado. Buenas Perfecto. tardes. ¿Sí me Buenas escuchan? tardes, bien pueda. Sí, te Sí, escuchamos te muy bien, bien escuchamos. pueda. Bueno, había visto Yapet, me ha parecido siempre muy interesante. Ahí la sugerencia sí es poder agregarle los niveles de energía a los átomos porque se puede explicar cómo pasa un electrón de un nivel a otro también. En cuanto a esta última Scratch, no la había escuchado, no la he trabajado, pero no sé si es por lo corto de la presentación que como que entendí que solo tiene que ver con probabilidades y pues con
Sí, con este tema de probabilidades. Por ejemplo, desde la ciencia se me ocurre trabajarlo desde la genética, pero no sé si habrá como otras aplicaciones para esta aplicación. Bueno, profe María Isabel, muchas gracias por tu intervención. Sí, creo que quizás por lo corto de la presentación no hice un encuadre amplio acerca de Scratch, pero Scratch básicamente lo que nos posibilita es, o lo que nos pone a disposición es un lenguaje de programación por bloques que un poco baja la carga cognitiva en los estudiantes a los scripts clásicos de programación que a veces es complejo aprenderlos. Y se puede hacer, digamos que la única limitante de Scratch o una de las grandes limitantes de Scratch es la imaginación tanto de estudiantes como de maestros. Allí se puede hacer desde los elementos como vimos acá, cara y sello en probabilidad para ilustrar la ley de los grandes números, hasta incluso juegos que no tengan en sí mismos alguna finalidad de mostrar o ilustrar algún concepto. Se pueden generar bots de chat, se pueden generar muchas cosas en Scratch y como te digo, pues va a depender mucho de esa creatividad de los maestros y de los estudiantes. Y hay una gran comunidad que es la comunidad de Scratch, en la cual tú también podrías inspirarte, buscar qué se ha hecho al respecto en biología. Simplemente pones ahí en el Scratch, en el buscador, que se ha hecho biología o biology en inglés y ahí te aparecería pues como lo que se ha hecho al respecto en toda la comunidad, porque es una comunidad muy grande que tiene pues gente que habla español, que habla inglés, que habla otros idiomas. Entonces, hay un montón allí para inspirarse. Gracias. Gracias, Daniel, por la respuesta. Bueno, mientras los demás y las demás asistentes se animan también con sus inquietudes, contarnos qué están haciendo, yo les hago una pregunta. Usualmente, bueno, una pregunta que espero la responda mucho desde su experiencia, su trayectoria trabajando de forma individual, pero también de pronto formando con profesores o con colegas en instituciones. En ocasiones los colegas les llama la atención, dicen, ve, qué interesante, qué inspirador, como dice Washington en el chat, qué inspirador esa experiencia, me gustaría hacerlo, pero, y empiezan a mencionar un montón de peros que son como miedos que ellos tienen, pero que al final y al cabo no son miedos. ¿Qué nos podrían contar desde la clave que cada uno presentan? ¿Cuáles son esos aparentes miedos que se tienen, pero que se pueden resolver y que nos cuenten también cómo resolverlos? Les doy la palabra. Si quieres, puedes comenzar, Diana. Pues tenemos a Washington con la manita levantada. No, prefiero Que no pierda pasar el la palabra. impulso. Precisamente estaba escribiendo tu pregunta en el chat para pues a ver si se animan a participar de esa manera. Pues yo creo que uno de los más retos, miedos que presentan las personas cuando quieren integrar nuevas metodologías y nuevas herramientas, pues es la capacitación. Pues uno agarrar una herramienta por ti mismo y atreverte a solito meterle mano, a moverla, requiere de tiempo y como lo haces tú solito, pues requiere de que le dediques tiempo que muchas veces es práctica y error hasta que realmente le sientes la confianza. Así que, pues un poquito de lo que hemos estado haciendo en FED es dar cursos de formación docente, donde ya no eres tú, son varios docentes al mismo tiempo que están aprendiendo a usar las herramientas y las estrategias para sacarle este provecho a las simulaciones. Sigue dedicándole tiempo y esfuerzo, pero es más eficiente porque es un camino que nosotros ya trazamos y acompañado porque hay otros profesores que como tú están aprendiendo, entonces se genera el diálogo, se genera el apoyo, esperamos, y esta línea de ayuda para que pues te vayas formando. Y además, pues la urgencia, ¿no? Ya que el curso te dice, tienes que aplicar si quieres tu certificado, pues creemos que eso es de ahora o nunca, ¿no? Voy a llevar esta herramienta al salón de clases y ver cómo me sale. Y si cometo errores, pues los voy a ir puliendo, pero y al menos ya se tiene más esa urgencia de que, porque mucho también es el conformismo de, pues mis clases funcionan, ¿por qué las cambiaría? Y creemos que los cursos que estamos ofreciendo en FED ayudan un poco a romper esas 2, 3 barreras que te comento, ¿no? El tiempo se hace más eficiente, una comunidad de apoyo y soporte y la urgencia de, ¿lo hago ahorita para que me den mi certificado o ya no lo hice? O lo hago después pero sin certificado. ¿Y ustedes cómo lo han visto?
Gracias, Diana. Daniel, cuéntanos. Bueno, allí mientras de pronto los demás colegas se animan a participar. em, yo creo que adicional a lo que menciona Diana, que comparto allí como su comentario, a veces subestimamos a los estudiantes, a veces creemos como, venga, esto es muy complejo para ponérselo a mis estudiantes que tienen entre 12 y 17 años, por decir algo. Es quizás algo en lo que como profesores, más particularmente de matemáticas y de ciencias, que son áreas que están un poco, hay mitos que rondan, que circulan, y ya los estudiantes tienen en su mente como, no, esta es la clase difícil, salgo de educación física, que es la clase fácil, para matemáticas, que es la clase difícil, entonces se van generando como esos elementos en los estudiantes. Entonces nosotros como profesores a veces incluso no nos lo creemos, ¿cierto? Eso es quizás lo peor, como profes incluso nos lo creemos. Ah, y no tenerle miedo a veces a decirle a los estudiantes, bueno, vamos a probar algo nuevo. Esto que voy a probar va a ser la primera vez que lo voy a hacer con ustedes, los invito a que lo hagamos juntos, los invito a que compartamos todos los errores que podamos cometer. Obviamente yo los voy a guiar, yo no voy pues como a ser solamente como otro estudiante más, los voy a guiar, voy a desarrollar el proceso junto a ustedes, pero los invito a que también tengan una parte activa en la construcción de ya sea la creación de esta simulación o cualquier otro tipo de elementos. Creo que es algo que suele funcionar y que a veces lo sorprende a uno de manera muy positiva como profesor o como profesora. Gracias, Daniel. Bueno, le damos la palabra entonces ya sí a Washington para que nos comente. Tenía la mano levantada, no queremos que se vaya con esa idea que quería contribuir. Y bueno, la invitación, reiteramos la invitación a todos y todas las que asisten a esta conferencia también que participen. Bueno, gracias, Diego. Lo mío es muy cortito. Creo que Diana y Daniel ya dijeron todo lo- lo más importante. Desde el punto de vista de experiencia personal, eh, sí, lo primero es considerar que los estudiantes pueden hacer cosas y muchas veces los que terminamos frenando somos nosotros los propios docentes que nos proponen cosas que algunas veces nos resultan como tan innovadoras o tan distintas que nos dan miedo y ese miedo nos puede frenar o nos puede detener. Pero las experiencias que el docente debe pasar por esa experiencia de crear espacios de pensamiento computacional, de utilizar simuladores, por un lado, ya existentes, como los simuladores FET, como Diana mostró, y por otro lado, crear programas. Yo trabajo con formación docente, con docentes que van a trabajar en enseñanza media en Uruguay. Y una de las cosas que me propongo de vez en cuando, no siempre, porque uno también debe entender que ellos tienen limitación de tiempos, que en algún momento esos tienen que ser también creadores de programas, creadores de sus programas, de su estructura para trabajar en el aula y crear, sea que utilicen los recursos más básicos como una planilla de cálculo y a partir de ahí programen algo en la planilla de cálculo, o utilicen Scratch, o sea que como lo preguntó Daniel, o que utilicen algún otro programa equivalente sin llegar necesariamente a utilizar programación con lenguaje como Python, pero que ellos sean creadores de algo que les exija pensar computacionalmente. Por ejemplo, utilizar una planilla de cálculo para generar, sin tomar el mismo ejemplo, en física, por ejemplo, conocemos la forma en que interactúan las cargas eléctricas a través del modelo de Coulomb, fuerza eléctrica, generar un pequeño programa que permita, en lugar de hacer a mano el cálculo, que lo haga la planilla de cálculo. Y eso exige un procedimiento de pensamiento computacional, porque tenés que entender lo que significa la teoría para poder escribirlo después en la planilla de cálculo, que no lo hace solita. Es un ejemplo que se me ocurrió ahora porque lo hice en clase y me pareció muy constructivo. Y el tema es mantenerlo en el tiempo después del ejercicio, ¿no? Es mantener eso en el tiempo. Es más complicado, por lo menos para mí no resulta más complicado. Gracias por permitir participar. Gracias a ti, Washington. Bueno, y retomo y me sumo a lo que mencionaba ahora, que muchas veces hacemos cosas con mucho potencial y no logramos ver todo ese potencial. Y a través de ese tipo de ejercicios es que uno ve como que, ya lo mencionaba Washington, ve, lo hice y lo logré conectar con lo que estaban mencionando.
Yo creo que la invitación que nos hace Diana y Daniel van mucho en esa línea para vincular el pensamiento computacional desde aspectos que ya venimos trabajando, pero al reconocer con mayor detalle qué implica el pensamiento computacional, qué es lo que está allí inmerso, y cómo en este caso, a través de la modelación y simulaciones computacionales, se puede también empezar a desarrollar, no solamente con robótica, como ya lo había mencionado ahora también Daniel al inicio, casos muy estereotipados, y que posiblemente el documento de posición que ya se compartió también el link en el chat pueda ser una oportunidad de acercarnos a conocer mejor, a discutir, a problematizar qué se entiende por pensamiento computacional en la región y cómo de pronto desde la clase de matemáticas, mi clase de ciencias o de artística, también puedo ir aportando y contribuyendo a esas aproximaciones tecnológicas. Washington mencionaba algo también que me parece muy potente y es la necesidad de que ellos puedan como acercarse a asuntos que son como el cotidiano, que están muy cercanos a ellos los desarrollos tecnológicos. Y Daniel mencionaba un poco de descifrar esa caja negra que está muchas veces frente a los recursos. Y lograr descifrar esa caja negra es una necesidad también muy contemporánea para romper miedos y, por ejemplo, de inteligencia artificial. Es descifrar que está en esa caja negra y cuando yo lo descifro, lo miro de otra manera y lo incorporo en otros procesos de otra manera. Quería pues vincular y hacer también la reflexión de lo que mencionaban. Le damos la palabra a Jonathan Cardona. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Quisiera preguntarles, a ver, comprendo que el pensamiento computacional no está ligado únicamente a estos entornos digitales. No obstante, sabemos que en algunas ocasiones, para llevar este tipo de propuestas al aula de clase, es complejo tener a la mano dispositivos electrónicos o que nos permitan un acceso digital para hacer una interacción con simuladores como nos mostraron. Quisiera de pronto que nos contaran un poco más acerca de pronto los elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de fomentar el pensamiento computacional en el aula sin necesidad de utilizar, por ejemplo, una computadora o recursos digitales o simuladores. Muchísimas gracias. Bueno, si quieren, yo puedo comenzar respondiendo esa pregunta. Jonathan, gracias allí por la pregunta. Creo que esto es potente en varios sentidos. Primero, pues sí, con toda seguridad el pensamiento computacional, una de las maneras de desarrollarlo, y ya lo mencionábamos al inicio de la conferencia, pues esta es solo una y era el foco de este espacio de discusión, revisar cómo el pensamiento computacional eh, genera esa resonancia con la creación y uso de modelos computacionales. Entonces sería como solo una de las posibles aristas desde las que se puede fomentar en el aula. Sin embargo, hay otras, desde el análisis de datos, desde los elementos que tienen que ver con lo desconectado o desenchufado, ¿cierto? Y allí hay distintas apuestas teóricas, distintas construcciones que se desarrollan en función de ello. Digamos que en nuestra región, en Latinoamérica, pues aún hay muchas escuelas, en particular las escuelas rurales, que no tienen acceso, no solamente acceso a Internet, porque si fuera solo la falta de acceso a Internet, con FED, pues todo estaría muy bien, porque simplemente pues, los profesores pueden descargarlo y sin acceso a Internet en el aula podrían usarlo, como nos contó Diana. Pero ¿qué pasa cuando el profesor no tiene una computadora en su aula y solamente tiene su celular, o incluso el profesor no tiene ni siquiera un celular con acceso a Internet, o no es ni siquiera un smartphone? El pensamiento computacional dejaría de utilizarse, dejaría de ser viable fomentarlo en el aula? No necesariamente. Hay distintas aproximaciones allí a construcción de recursos que están pensados en ese sentido. Más particularmente de entre la propuesta de recursos que yo les mostraba, en los 12 recursos educativos que hemos construido para pensamiento computacional, lo pensamos en ese sentido. Tenemos 12, 6 para educación primaria, 6 para educación secundaria. Tres de ellos, entonces, entre los dos subconjuntos, hay otro subconjunto allí que entonces tres de ellos son desenchufados, tres de ellos son usando tecnologías digitales, tanto en la parte de primaria y en la parte de secundaria. Entonces, de esos 12 recursos, tenemos 6 que son desenchufados que ustedes, profes, pues podrían explorar. Eh, y bueno, más particularmente cuando haces la pregunta de qué debería yo tener en cuenta como profesor, qué asuntos. Y allí me gustaría vincularlo con una definición muy amplia, muy general, que hable de pensamiento computacional al inicio de esta sesión de discusión. Y es que en realidad, cuando hablamos de pensamiento computacional, lo que estamos diciendo es que es un conjunto de habilidades y de prácticas
que nos permiten solucionar problemas complejos en diferentes disciplinas en el marco de un mundo que está muy permeado por la tecnología. Sí. Entonces, allí lo que podríamos hacer sería concentrarnos en cuáles son esas habilidades y prácticas que deberíamos entonces fomentar en nuestros estudiantes, que entonces tienen que ver con la construcción de algoritmos, no necesariamente algoritmos computacionales, pero algoritmos sin desenchufados, la abstracción, la generalización, el reconocimiento de patrones, todo esto serían como elementos y habilidades que podríamos ir fomentando en nuestros estudiantes. Muchas gracias, Daniel, por la respuesta. No sé si tengamos algún otro comentario, inquietud que entonces deseen plantear. Claudia, no sé si estás habilitando el micrófono consciente o inconsciente. Parece que fue lo segundo. Perdón, discúlpeme, por favor, no me di cuenta, perdón. Pues la No, verdad, tranqui. estoy aprovechando, pues tuve la oportunidad sin ninguna intención, sinceramente, me cayó el celular. Estoy El tratando de destino empezar para a... participar. Sí, señor, qué vergüenza. Estoy tratando de empezar a comprender lo que es pensamiento computacional. El año pasado hice un curso, no, en pandemia hice un curso con British, creo que es British Council, y pues me dieron unas microbit, pero la verdad, yo no supe cómo aplicarlo en el salón de clase. Entonces, ahorita decidí retomar la temática. Entonces, por eso estoy leyendo, estoy viendo cómo puedo aplicarlo, pero realmente no me he arriesgado a iniciar el proceso. No lo he hecho. O sea, todavía me da miedo. Yo planteo una actividad, la programo y llego a salón y no, esto todavía no. Me ha dado miedo, la verdad. Eso ha sido mi sensación. Temor frente al hecho de no conocer bien el tema, las actividades que debo desarrollar, temor frente a la reacción de mis estudiantes. Entonces yo la verdad no he iniciado, pero pues estoy en ese proceso de tratar de documentarme lo mejor posible para arriesgarme a iniciar el proceso con mis chicos. Gracias y qué pena con ustedes. Tranquila, Claudia. Muchas gracias antes por participar. Y bueno, hay que romper esos miedos. Ya Daniel y Diana nos mencionaban posibles rutas, buscar comunidades de profesores que de pronto estén en la institución o en municipio, o también comunidades que estén en la web. Por ejemplo, lo que trabaja todo Scratch y también las Microbit tienen comunidades detrás que son un buen punto de partida, y buscar recursos que se tengan, pues retomando las palabras o sintetizando los dos elementos que mencionaban Diana y Daniel. Bueno, no teniendo más comentarios o asuntos por compartir en el chat o con manos levantadas, creo que podemos cerrar el encuentro. Agradecerles a Daniel y a Diana por su generosidad, su paciencia, su preparación en esta actividad. Esperamos que cuando los contacten respondan los correos y puedan interactuar, mantener esos vínculos, esos relacionamientos que muchos de nuestros colegas también quieren como para poder dar ese paso adelante. Y bueno, nos vemos en futuras actividades también para dialogar con la comunidad de profesores. De nuevo, muchas gracias también a todos y todas las personas que se mantienen todavía conectados, y nos vemos en futuras actividades. Hasta luego.